Bienvenidos a Reiki. Bueno, pues hoy vamos a entrar en algo que ante todo es sorprendente. Puede que sea real, puede que sea artificial, que con los años haya ido sucediendo y creándose pues este misterio, y un misterio que es las piedras búlgaras. En Bulgaria nos encontramos con este fenómeno realmente sorprendente, extraño, y que quizás en otros lugares del mundo, que también haremos un pequeño repaso, nos puede llamar la atención de estas piedras. Fijaros, concretamente cerca de la localidad búlgara de Varna, hay una zona que se llama Poviti Kamani. Más o menos significa piedras clavadas, aunque también dicen que se puede traducir como bosque de piedra. Están concretamente, fijaros en el mapa, donde se encuentran en Bulgaria. Ahí lo tenéis. Se conocen más o menos en nuestra era, se conocen en el año 1829. Y es cuando se empezó a estudiar sobre estas columnas o estos pilares que no sabían si bien eran creados por el hombre, si habían sido pues edificaciones que se habían quedado en ruina, y que con los años se dice o se ha ido pensando que estas edificaciones o estas columnas, como podéis observar, pues han aparecido solas el paso de los años. Y nos tenemos que remontar alrededor de 50 millones de años. También, para que veáis la proporción, porque esto no es pequeño, esto estamos hablando de 50 kilómetros cuadrados, una superficie bastante amplia, y que os podéis encontrar con un cinturón de 8 kilómetros de largo en el que podéis observar todas estas columnas. Unas columnas que realmente parece que habían edificado. Eso no se sabe a día de hoy. Han conjeturado muchas ideas, muchas opciones, pero a día de hoy no se sabe realmente cómo ha sucedido. Sí que es verdad que pueden decir de que esa zona era una zona que hace pues 50 millones de años era mar y comentan de que posiblemente hubieran sido estructuras de coral que se habrían ido generando, como pueden ser a lo mejor una estalactita o una estalagmita, que viene de abajo arriba, y con el tiempo, porque de hecho se han rellenado de arena, ¿de acuerdo? Entonces es una estructura, como podéis ver en las fotos, en el que supuestamente el coral se fue, pues como si dijéramos, se fue cristalizando y quedándose en piedra, y por dentro se quedó arena. Ahí concretamente nos podemos encontrar que está cerca de una población que se llama Varna, de la costa norte búlgara, muy cerca del Mar Negro, e incluso las piedras más altas pueden llegar a 10 metros. Hay, pues dicen que hasta 18 grupos y sobre todo que están rellenas de arena, y ha habido muchas versiones y nosotros os hemos dado la que hemos visto más posible dentro de todo esto. También hablan de que es un sitio de que los autóctonos, la gente que vivía hace muchos miles de años, ya lo tomaba como un sitio mágico. Y ahí es por donde íbamos, porque buscábamos esa magia que realmente a día de hoy casi no hay ninguna información sobre estas piedras. Sí que se habla de que es un mini desierto, como puede ser también otro que existe en Almería, que los western en sus años se hicieron muchísimas películas, y son las dos únicas zonas de la Europa que hoy conocemos que son desérticas. Pero sí que queríamos llamaros la atención sobre este pequeño misterio, estas columnas tan impresionantes que apenas pasan totalmente desapercibidas del conocimiento que hoy, a día de hoy tenemos. Y como os decía, pues vamos a ver otro tipo de columnas. Sorprendentemente también consta de, concretamente estas, de hace 50 millones de años, 60 millones de años. Tenemos que entender de que la estructura del mundo, de la Tierra, era bastante distinta, y había bastante movimiento tectónico. Y con ello se crearon cosas, como podéis ver
aquí ahora mismo. Esto es la Calzada de los Gigantes. Está concretamente en Irlanda del Norte, muy cerca de un pueblecito pequeñito que se llama Bushmills, que sí, es famoso porque realizan un whisky en esa localidad, un sitio muy pequeño. Yo he estado en un par de oportunidades y es un sitio realmente mágico, precioso, lleno de energía y que te sorprende ver estas columnas tan inmensas, tan impresionantes. De hecho, tenemos un videoprograma que grabamos allí sobre cómo recuperar la energía. Y en ese lugar, lo que sucedió parece ser, porque las columnas son bastante impresionantes y podéis andar por ellas, eh, lo que comentan que sucedió, pues una vez más, que dicen que el enfriamiento, que había como un volcán cercano y, y se generó había un volcán y hubo un enfriamiento con el agua y se creó una formación que es de origen de basalto y se cristalizó esa roca. Y veréis que todas las imágenes son piedras como hexagonales. Se ha hablado mucho sobre lo que es la Calzada de los Gigantes, porque hay mucho mito. De hecho, cuando vas allí te hablan de una historia de gigantes, un gigante que estaba en Escocia y un gigante que estaba en Irlanda, y que había una pelea, y entonces había una calzada que les unía la zona de Escocia con Irlanda, y bueno, por medio de una pelea, pues rompieron esa unión que había entre Escocia e Irlanda. Y bueno, hay mucha mitología, sí que sorprende la lucha de gigantes, que luego parece ser que fue un volcán, que con el agua se enfrió y realmente creó este tipo ¿cómo os diría yo?, de rocas o de hexágonos que están por todos los sitios. Podéis andar, de hecho, hay un sitio que te hacen pagar, creo que eran 10 euros, y realmente si vais andando no tienen por qué cobraros, porque realmente no pueden poner puertas al bosque. Es un sitio precioso. No conozco, no he estado en el sitio de las piedras búlgaras, pero sí que casualmente sí que me he dado cuenta de que tienen unas peculiaridades muy similares, porque las columnas que hay en la Calzada de los Gigantes son inmensas. No os penséis, o sea, hablamos de varios metros de altura, 7 metros, 8 metros tranquilamente. Luego incluso veis cómo se introducen dentro del agua y es un sitio frío, pero muy interesante. Se han hablado de muchas cosas, de que incluso puede haber muchos ovnis, movimientos ovnis, que puede haber bases debajo de ellos. No lo sé. Ahora, a día de hoy hay mucho mito más que realidad. Y luego, pues bueno, yo vivo en Barcelona y también pues quería recordar un poco pues esta montaña que tenemos aquí al lado, que se ve bastante bien, bastante fácil, porque además cuando lo veis desde lejos no entendéis qué es eso, porque realmente esa montaña no tendría que estar ahí. Si conocéis un poco la zona, y estoy hablando de la montaña de Montserrat, y hablo de los creo que es 144 picos, vuelven a ser un sitio que realmente es mágico. Se habla de que hay un lago debajo, se habla de muchas apariciones, de hecho la Virgen de Montserrat, otra aparición mariana, que ya sabéis qué opinamos al respecto sobre las visiones marianas. Que no son marianas, que son de otro lugar, y nos encontramos lo siento, nos encontramos con que es un sitio que realmente mucha gente suele ir para ver una serie de luces verdes que aparecen, una serie de avistamientos, y sobre todo lo que os quería transmitir desde aquí es que cuando si tenéis la oportunidad de poder ir a ver la montaña de Montserrat, podréis descubrir de que no cuando estéis allí, sino desde lejos, que esta montaña no pinta nada en todo el paisaje. Es un paisaje bastante plano. Está el Valles, que sí son valles, pero es un montañón en medio de la nada. Otra cosa que se desconoce también, comentan de que se creó
por el movimiento del agua, por el movimiento tectónico, y no sabemos qué es lo que pasó hace 50 o 60 millones de años, pero en lo que es Europa hubo mucho de todo. Son cosas que os hacemos llegar, todos son energías y son sitios mágicos y llenos de energía. Os los presentamos aquí en Virreiki y, por supuesto, seguimos en www.virreiki.org en Facebook y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.